Un saludo a todos nuestros auditores. Les damos la más cordial bienvenida a este estudio, este programa, nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la Radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y como siempre, cada programa nos encontramos con la compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, pastor, muy contento en este día y feliz de, ir avanzando versículo a versículo y ya encontrándonos en este texto que se llama y se titula El arresto de Jesús. Así es, estamos llegando al final de la semana tremendamente agitada de Jesús, en la cual nos damos cuenta de que a partir de la entrada triunfal no paró, por decirlo de alguna manera, donde fue confrontado fuertemente por todos los grupos que uno pudiera imaginar, gobernantes, ¿no es cierto?, filosóficos, los herodianos, me refiero principalmente en ese sentido. Y ya lo encontramos posterior a haber celebrado la cena de la Pascua, ¿no es cierto? Y recuerda usted que esa cena se caracterizó en primer lugar por el hecho de que Jesús quería intensamente comerla sabiendo que era la última, y a la vez, ¿no es cierto?, comienza a entregarle información y más información a los discípulos. Judas abandona la cena, ¿no es cierto?, y va a concretar la traición. Los discípulos seguramente no se dieron cuenta y pensaron que Judas habría partido a comprar más víveres o algo que faltaba. Claro, porque él estaba a cargo de la bolsa. Exactamente, ¿no es cierto? El que manejaba la bolsa del dinero. Y se suscitan todos estos eventos de manera muy rápida, y no nos olvidamos también de que hay declaraciones tan potentes como la que hace Pedro, ¿no es cierto?, de que le promete que va a estar con él hasta la muerte. Así es. Si fuera necesario. Aunque otros se escandalicen, yo jamás me escandalizaré de ti, le dice. Exactamente. Y los otros, al unísono, ¿no es cierto?, embargados por este entusiasmo desbordante, se sumaron. Exactamente. Bueno, Jesús tenía muy clara la película, le habla del canto del gallo, vemos que efectivamente eso se va a suscitar, ¿no es cierto? Ocurre esta conversación larga y detallada que aparece solamente en el Evangelio de Juan, capítulos 13 al 17, donde Jesús los anima, los prepara, lava los pies, ora por ellos también, ¿cierto? Y finalmente van, luego de la cena, al monte del o al jardín del Getsemaní. Exactamente, al monte de los Olivos, cruzan el famoso valle del Cedrón y el torrente del Cedrón, y se dirigen a el lugar que Judas conocía muy bien, ¿no es cierto?, y que va a conducir, y por ende va a conducir a quienes los arresten a Jesús. Y nos encontramos ahí, ¿no es cierto?, ya en el huerto de Getsemaní, ¿no es cierto? Recuerda que significa prensa de aceite, donde eran trituradas las olivas y las aceitunas y se obtenía el aceite. Y vemos la escena de Jesús, ¿no es cierto?, que primero va con los 12, pero después toma a los 3 más íntimos de él, Pedro, Jacobo y Juan, ¿no es cierto? Les pide que se queden velando y orando con él. Él va a una distancia corta, dice un tiro de piedra, y comienza a derramarse el Señor, y no lo vemos, ¿no es cierto?, en los otros evangelios, donde suda sangre, dice, gotas como de sangre. Entonces es un estado de estrés gigantesco por todo lo que él sabía que venía, ¿no es cierto? Y se encuentra con la triste realidad de que sus discípulos no pudieron o no velaron con él, ¿no es cierto? Y posteriormente ya los deja dormir. Transcurre un espacio de tiempo entre el versículo 45 y el 46, y vemos que los despierta porque les dice: se acerca el que me entrega. No dice se acercan los que me van a arrestar, sino que se acerca el que me entrega, por causa de aquel. Y ahí nos encontramos entonces a partir de hoy el versículo 47, vamos a dar lectura. Mateo capítulo 26. Versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo:
Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: Como contra un ladrón habéis salido, con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bueno, es un texto bastante largo, tiene varios versículos y bastante completo, digamos. Vimos nosotros, como mencionabas tú, Carlitos, en el programa anterior, la importancia del ejemplo de Jesús a la hora de la tentación. Lo importante que es estar preparado, lo importante que es fortalecerse en el Señor por medio de la palabra y por medio de la oración. Esas dos son dos bastiones que todo cristiano debe tener. En el libro de Efesios aparecen también la palabra y aparece también la oración. Pero a nosotros nos queda mucho más claro en estos versículos que estuvimos leyendo la semana pasada y que ahora vemos el efecto. ¿Qué efecto tuvo en Jesús el estar preparado por medio del conocimiento de la Escritura y por medio de la oración que tuvo? ¿Y cómo no estaban preparados? Los discípulos. Exactamente. Cómo no se acordaron de todo lo que se le había dicho. Cómo no velaron. No velaron ni oraron tampoco. Jesús les dice en ese momento tan crucial, claro. La carne es débil, le dice, la disposición puede ser buena, pero al momento de llegar la prueba, si no están, tal como dices tú, ¿no es cierto?, fortalecidos como lo hizo Jesús, sucede lo que le sucedió a ellos y lo que nos sucede a nosotros cada vez que nos enfrentamos a una prueba y estamos desprovistos de esta preparación. Ahora, cuando comenzamos nosotros a ver el desarrollo del pasaje, ¿no es cierto?, vemos que Jesús tenía los tiempos bien establecidos, porque dice que todavía hablaba y entonces vino Judas, se le considera aquí todavía uno de los 12, y con él, dice, mucha gente con espadas y palos. En el Evangelio de Juan se le agrega antorchas, linternas y armas. Entonces, la palabra es muchedumbre, es una gran cantidad de personas que se caracteriza normalmente por ser un grupo más bien violento, digamos. Sí. Violento. Podríamos decirlo en el tiempo de hoy como una turba de gente que va a buscar a Jesús. Es muy probable también, por supuesto, que iban los guardas del templo. Recuerde que aquí no se da ninguna señal de que existieran soldados romanos. A veces se piensa que los soldados romanos fueron a arrestar a Jesús, y la verdad que eso no es así. Fue la guardia del templo y fue gente común, ¿no es cierto?, que se armó y fue a buscar a Jesús. Probablemente con la idea de que Jesús no se iba a entregar y que iba a haber un grupo de seguidores de Jesús que ofrecerían resistencia. Claro, sí menciona los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Exacto. Ahora, que no haga una mención de los soldados no implica que no hayan habido, puede que hayan habido. Lo que sí probablemente ocurrió en algún momento fue que los sacerdotes, los ancianos del pueblo, hablaron con Poncio Pilato, porque obviamente ellos no podían tomar, por así decir, la justicia en sus manos sin el conocimiento de Poncio Pilato, que los podría haber acusado a ellos de estar perturbando y tomando una autoridad que a ellos no les corresponde. Así que pero sí, esto debemos tener muy claro que tiene no es un
un ataque por parte del poder romano hacia Jesús. No, aquí hay un tema religioso. Exactamente, esto tiene que ver con ello. Ahora, uno a veces imagina que estos lugares o esta zona hubiese estado quizás muy oscura, muy despoblada, como lo era seguramente de forma habitual, pero no nos olvidemos que estamos situados en la época de la Pascua, y ya hemos hablado largamente en otros programas acerca del trastorno que sufría la ciudad de manera increíble, en que era una época en que se cuadruplicaba, según los historiadores, la población de Jerusalén, la cual muchos de ellos acampaban también en esta zona. Y es importante un poco esto, no por los eventos en sí, sino para que usted imagine que esto, o sea, imagine el fervor que existía, lo rápido quizás que las personas en un momento determinado también pueden, como decimos nosotros, enganchar con algo, ¿no es cierto? Y esa turba que a lo mejor, o ese grupo de personas que partió del templo, fue creciendo a medida que se acercaban al monte, y se le fue agregando gente, ¿no es cierto?, que hizo que esto fuera aún más dramático, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que era para los propios judíos, no así para Jesús, que está ahí esperando, y él sabe que viene su hora, él sabe lo que va a suceder y está esperando, ¿no es cierto? Y vemos al versículo 48 que Judas le da una señal a las personas, o a quienes finalmente tomarían prisionero a Jesús, a través de un beso, ¿no es cierto? Dice, al que besare, ese es prenderle. Hay varias teorías al respecto de esto, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que nosotros podemos pensar era que Jesús era también tan similar físicamente a cualquier judío promedio, ¿no es cierto?, que está lejos de ser esa persona resplandeciente desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Quizás que se distinguiese por un tipo de piel distinta, un tipo de ojos distinto, que es como habitualmente. Tantas películas que se ven en Semana Santa donde Jesús se destaca, tiene otra vestimenta, otra apariencia, un bello rostro, un bello semblante. No sé, es como que se nota al tiro cuál es Jesús y cuáles son los discípulos. En este caso, el hecho de que Judas tenga que darle un beso para que lo reconozcan, a pesar de que Jesús ha estado toda la semana enseñando en el templo, nos dice de que en realidad, como bien mencionabas tú, Jesús no tenía una vestimenta especial, no tenía un rostro especial, una apariencia especial. Podría haber sido cualquiera de las personas que estaban ahí en el Getsemaní. Era de noche, por lo tanto, todo eso implica, a pesar de que venían con como dice Juan, ¿no es cierto?, con antorcha y toda esta iluminación, linterna. Eso nos da la idea clara, ¿no es cierto?, de que efectivamente Jesús era un personaje o físicamente, como dice el libro de Isaías, ¿no es cierto?, no había hermosura en su parecer, en el sentido, no está diciendo que era feo, sino que era común. Eso es lo que está diciendo, era común nomás, ¿me entiendes? Claro. No tenía el pelo largo, eso es algo importante también. Uno debe entender que en la cultura de esa época era mal visto que un varón tuviese el pelo largo, y normalmente tenían un pelo más bien ondulado, así que lo ocupaban cortito, ondulado, con barba. Esa era la apariencia común del varón. Exactamente. Un poco como yo, sí. Es que usted no se imagina a mi hermano Andrea. Sí, pero no tengo el pelo largo. No, es que como le pone usted la túnica, y podría ser de la época. Podría ser, sí. Bueno, ahora, el tema del beso es una forma bastante terrible de entregarlo, porque el beso, nosotros hoy día aquí en esta parte del mundo, los que tenemos cierta edad, ¿no es cierto?, creo que cuando hace 30 o 40 años atrás uno saludaba a un varón, normalmente le daba la mano, ¿no es cierto?, porque no existía esto de acercarse y darle un beso a alguien que uno quiere mucho. De hecho, normalmente nosotros fuimos criados en familias donde nuestros padres quizás no nos besaron mucho, ¿no es cierto? Y en fin, estoy hablando de aspectos culturales, no estoy refiriéndome a nada más que el cariño, pero en el Medio Oriente, ¿no es cierto?,
el besarse era un signo o una manifestación normal entre personas cercanas, ¿no es cierto? Entre personas cercanas, amigos. Hoy día nosotros vemos que los futbolistas se besuquean, ¿no es cierto? Todo el mundo. Entonces es como una onda, por decirlo de alguna forma, una moda, mejor dicho, ¿no es cierto? Que es bastante, digamos, nueva en un sentido hace algunos años nomás. Pero no así en Oriente, y por supuesto siempre ha estado relacionado el beso, en el caso de una autoridad religiosa, ¿no es cierto? Un rey o principalmente una autoridad religiosa, es el beso en la mano, ¿no es cierto? Pero el beso en la mejilla, aún igual, era una señal, como lo es ahora, de una cercanía, de una familiaridad y de alguien que uno ama, ¿no es cierto? Hoy día uno, cuando saluda a un amigo, un hermano cercano, ¿no es cierto? No besa a todos sus hermanos, ama a todos sus hermanos, ¿cierto? Pero tiene una cercanía, y con algunos uno puede besarle en la mejilla, y eso es una señal inequívoca de un cariño especial, de una relación de mayor intimidad. Bueno, Judas elige el beso, ¿ya? Esa forma de expresión para señalar a Jesús. Y más encima le dice: salve maestro. Exacto. Salve maestro. Sí, la expresión esa es uno también. Podría preguntarse qué mente trastornada elegiría un beso para traicionar a su maestro. Uh-huh. Y bueno, uno leyendo la escritura se da cuenta de que, tal como aparece también en Mateo, ¿cierto? Dice que Satanás entró en Judas. Y esa es la mente, pues una mente totalmente trastornada por Satanás. Esto no significa de que Judas fue, ¿cómo se puede decir? Inocente. Claro, y que se fue un robot. Fue poseído por Satanás y no tuvo control. No. Aquí estamos hablando de la influencia de Satanás, que es algo que ocurre hoy en día. Hay mentes reprobadas, dice la escritura, uh-huh, y que ellos son dominados por la influencia satánica, y ellos hacen las obras de su padre Satanás. Y eso es lo que ocurre acá con Judas. Por eso él eligió algo tan terrible para entregar y traicionar a quien fue su maestro por aproximadamente 3 años. Digamos. Así es. Bueno, la respuesta de Jesús es increíble, porque Jesús no lo increpa, no lo insulta, no le quita la cara. No le quita la cara, ¿no es cierto? Nada, ninguna cosa, sabiendo esto, Jesús, ¿ya? La respuesta de Jesús es impresionante, porque él le dice, versículo 50, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? La palabra amigo que aparece ahí es la palabra etarios, que significa un camarada, un miembro, ¿no es cierto?, de algún compañero, ¿no es cierto? Usa esta palabra Jesús, y la distingo porque Jesús usa varias veces la palabra amigos o amigo, y cuando la ocupa en relación a que él dice que los va a llamar amigo a sus discípulos, o amigos a sus discípulos, cuando en el Evangelio de Juan, ahí está usando la palabra filos, que significa queridos, amados, amigo entrañable. O sea, está hablando de una relación de intimidad. Aquí le está respondiendo a Jesús de una manera diplomática, ¿no es cierto? Si pudiéramos decir, le dice camarada. Un camarada es parte de una agrupación, pero no necesariamente existe una filiación de intimidad y de confianza, como la tuvo Jesús con sus otros amigos o sus otros discípulos, cuando les dice en el Evangelio de Juan: ya no los llamaré siervos, sino que amigos. Sí. Y ahí es la palabra filios. Claro, exactamente. En la cercanía. Fíjate que yo lo que noto acá, Carlitos, también es muy semejante a lo que aparece en Génesis capítulo 3. La caída del ser humano, cuando Adán y Eva pecaron, y Dios, sabiendo que Adán y Eva habían pecado, los empieza a llamar. A buscar, claro. Y lo empieza a buscar. O sea, él empezó a llamar: Adán, porque dice que llama al varón, y ahí vemos un poco
este tema del orden de Dios que coloca al varón como autoridad, ¿te fijas tú? Ujú. Pero también como responsabilidad, porque es el primero al cual llama. Llama, exactamente. Entonces, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía dónde estaba. Ujú. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde está? Estaba llamando. Y después, cuando dice Adán que estaban escondidos porque vieron temor, porque ellos estaban desnudos, y ahí otra pregunta más de Dios. ¿Y cómo tú sabes que están desnudos? O sea, vemos pues este Dios que en vez de confrontar y retar, da la oportunidad de arrepentirse. En el caso de cuando Caín mató a Abel, También le pregunta. dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Abel? ¿No sabía que Caín había matado? No, pero le pregunta. ¿Por qué? Porque nuevamente es una oportunidad para el arrepentimiento. Y aquí vemos la misma imagen de Dios. Ujú. Pero aquí Dios Hijo está confrontando a aquel traidor, a aquel que lo va a entregar. Y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Como dices tú, perfectamente sabía. Exacto. Pero no quiso hacerlo. Y le dio la oportunidad. Y una vez más, Judas despilfarra la oportunidad. Judas es, por así decir, el niño símbolo de oportunidades malgastadas. Ajá. 3 años con el Señor, 3 años aprendiendo, 3 años viendo milagros impresionantes uno tras otro, y sin embargo desperdició cada una de estas oportunidades. Y esta sería la última. Sí, exactamente. Vemos que el precio que recibió Judas fueron 30 monedas de plata. Y en definitiva, él sabía que Jesús era Dios, seguramente, pero no creyó en él. Y vemos que no es solamente la información, ni siquiera la experiencia, porque él la tuvo con Jesús, vio todo, participó de eso, pero sin embargo su naturaleza caída, no regenerada, al final triunfó. Al final triunfó, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que finalmente se acercan a Jesús y echaron mano a Jesús. Cuando la palabra dice echaron mano, está dando a entender claramente que fue de una forma violenta. O sea, no le leen ni sus derechos, como nos dicen, no, sino que echaron mano de él de forma violenta. Fíjate que en Juan, capítulo 18, versículo 12, dice, ¿quién le echó mano? Porque dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ahí da un detalle. Uh-huh. Le ataron. Pero ocurre algo inesperado. Alguien se adelanta. Alguien toma las riendas por sus propias manos. Adivinen quién. El mismo que hacía unas horas atrás había jurado no abandonar a Jesús ni en las peores condiciones, y es el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Bueno, acá dice que le sacó la oreja. El siervo aparece en el otro evangelio, que es Malco, se llama, ¿no es cierto? En el evangelio de Juan aparece ese detalle. Ese detalle, claro, pero yo creo que efectivamente Pedro no quiso sacarle la oreja. Yo creo que Pedro le tiró el cuchillazo y Malco se agachó o se corrió. Le hizo el quite. Claro, Pedro le tiró al cuello. Entonces, vemos la reacción de Pedro. Una reacción una vez más de acuerdo a su carácter que hemos conocido en el evangelio. Exactamente, pero hasta cierto punto uno podría evaluarla de una reacción normal, de defensa, de amor, de lo que fuera, ¿no es cierto? Frustración, pero trató de hacer algo que obviamente estaba absolutamente equivocado, pero lo sorprendente es la reacción de Jesús, una vez más, el control espiritual que había sobre él, cómo él es el que está siendo apresado de una manera absolutamente escandalosa, siendo un hombre pacífico y reconocidamente pacífico. Vemos que efectivamente Jesús, su respuesta, su reacción es maravillosa, es increíble, ¿no es cierto? Porque en el versículo 52 Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán, ¿ya? Entonces Jesús lo retiene y no solamente hace eso, sino que además restaura
la oreja de este siervo Malco. Claro. Es decir, y a pesar de eso se lo llevan igual. Es que es increíble, ¿no? No entiendo. Increíble. No entiendo, es porque es una cosa, es una escena que no deja de sorprenderse, porque después de ver eso, o sea, le restaura la oreja. Claro, le restauraron la oreja, pero fíjate que la situación fue tan sorprendente, porque uno se imagina, partamos con que es una turba, Sí. pero aún así, dado este milagro absolutamente sobrenatural, permite que Jesús hable y diga estos 3 versículos: tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada mueren. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Porque ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, ahí todas estas palabras que está diciendo Jesús, las está diciendo una vez más, porque Él tiene el control absoluto de todo. Sí. Y con este milagro que hizo en este momento, están todos mirando, expectantes, digamos, y Jesús lanza estas 3 declaraciones. Entonces, lo primero que le dice a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que la tomen a espada perecerán. Uh-huh. Y esto tiene que ver con que nosotros debemos sujetarnos, lo que nosotros encontramos también en el libro de Romanos, Uh-huh. ¿cierto? Creo que es capítulo 13, exactamente, Romanos 13, 4, que dice que debemos sujetarnos a la autoridad, y que la autoridad no en vano lleva la espada. O sea, ellos sí están capacitados para llevar la espada. Uh-huh. Dentro de todo, el arresto de Jesús está dentro de las regulaciones que había en ese momento. Uno puede decir más injusta, menos injusta, pero dentro de todo está con el... Hay una autoridad de por medio. Exactamente, estos soldados, etcétera, los guardias. Y por otro lado, lo que aparece desde el Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia en adelante, el ser humano no puede cometer homicidio. Es el mandamiento que dice no matarás, es no asesinarás. Esa es la palabra. Y en este caso, como bien decías tú, lo que estaba tratando de hacer Pedro era cometer asesinato. ¿Por qué? Porque él tomó la iniciativa. Los cristianos no somos llamados a no defendernos. O sea, el día de mañana, si su vida está en riesgo injustamente, que si usted tiene el derecho a la defensa, y como cristiano no hay problema. Pero otra cosa es lo que estaba haciendo acá Pedro, que estaba desafiando a la autoridad y estaba intentando cometer un asesinato. Y si él hubiese matado a Malco, tendrían que haberlo matado a él. Tendrían que haberlo matado a él, y con toda justicia. Así como, porque Jesús siempre respetó la autoridad. Los 2 ladrones que estaban en la cruz estaban ahí pagando por pecados, y estaban pegando con la pena capital, por así decir, y Jesús lo permitió. Jesús cree en la pena capital, en ese sentido, y aquí nos lo deja muy claro. Bueno, exactamente es eso. Y recuerden que en el Génesis 9, cuando comienza el repoblamiento del planeta y con Noé, ¿no es cierto? Dice ahí, Jesús está citando ese pasaje, ¿no es cierto? Dice, y realmente al que la espada mata, ¿no es cierto? El que derramare sangre del hombre inocente debe pagar con su sangre, o debe ser su sangre derramada. Y entonces, bueno, ahí estaríamos largamente hablando nosotros de lo equivocada que son las legislaciones humanas en relación a la abolición de la pena capital, entendiendo ciertamente que es una situación extrema, pero otra cosa es haberla abolido, porque va contra un principio escritural y contra una realidad de vida que efectivamente nos habla de la ley de la retribución que Dios ha permitido y que ha puesto en manos de una autoridad humana para justamente evitar lo que se produce cuando no hay una autoridad, que es caos, que es en definitiva la destrucción de esa misma sociedad. Los seres humanos necesitamos regulaciones y Dios por eso permite que así sea. Si Jesús acepta la defensa de Pedro, ¿no es cierto? Habría estado violando justamente esa ley. Claro. Y además, Pedro no solamente estaba violando una ley divina, sino que también una ley romana, en el hecho de no
no podía nadie matar a otro, digamos, por ningún tipo de razón o cometer ese tipo de asesinato, porque incluso la justicia, y vamos a ver que por eso es que arman todo este aparataje increíble los sacerdotes, para poder usar el brazo de Roma, ¿no es cierto?, para Correcto. matar a Jesús, porque ellos no podían por ley hacerlo. Además de que Pedro iría a una muerte segura, versículo 53 es ingenuo lo que hizo Pedro. Sí. Porque es lo que mucha gente dice hoy en día, no, es que hay que ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Sí. Dios tiene control de todo. Y en este caso, Jesús le dice, ¿acaso tú no crees que yo puedo orar a mi Padre y mi Padre me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Y eso estamos hablando de que estamos hablando más de 72.000. 12 legiones son 72.000 soldados normalmente, en este caso serían ángeles. Y nosotros encontramos en Segunda de Reyes 19:35 un ángel que mató a 185.000 asirios. Imagínense 72.000 ángeles. Entonces, claro, es ridículo pensar, y nuevamente esto nos ocurre a nosotros hoy en día, no, es que Dios necesita una ayuda, es que Dios necesita que se le ayude en esto, otro. Oye, Dios tiene control de todo. Uno tiene que ser obediente a lo que dice la Escritura. Y quizás también Pedro se envalentonó pensando en que Jesús haría algo también. Si lo vio levantar muertos y lo vio esto, perfectamente podría Jesús hacer algún tipo de milagro que protegiera a Pedro y que eliminara la amenaza. Pero vamos a ver, ¿no es cierto?, que cuando Pedro ve que las cosas no suceden como él piensa que iban a suceder, su valentía se transforma en cobardía, en el sentido de que lo va a negar, ¿no es cierto?, y que en definitiva va a ser clave en las horas siguientes la negación de Pedro. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso y estamos analizando esta escena histórica, increíble, que la vemos nosotros en retrospectiva y que seguramente no alcanzamos a dimensionar todo lo que sucede en este espacio de unos cuantos versículos donde arrestan a Jesús, primero entrega a Judas a Jesús, uno de los 12. Creo que Jesús, por cierto, siendo humano, debe haber tenido un gran dolor también por Judas, en el sentido de lo que significa ser traicionado por alguien íntimo, ¿no es cierto? No creo que Jesús haya tenido o no haya tenido ningún sentimiento, ningún dolor, ningún pesar. No creo que sea una situación netamente mecánica de que está cumpliendo un programa, por decirlo de alguna manera, que lo estaba haciendo, pero no podemos nosotros excluir ni soslayar el ámbito humano de Jesús, en que uno de los suyos, alguien que convivió con él, alguien que fue cercano y que fue íntimo incluso en algún sentido, él lo está entregando. No lo entregó un sacerdote, no lo entregó un enemigo en el sentido de alguien externo a su núcleo, sino que lo entregó a alguien del núcleo. Y esto es súper potente y también nos lleva a pensar en que Jesús sufrió también con esta situación y cómo le llama amigo, no le recrimina nada, no lo insulta, nada, vemos le cómo, pregunta a qué vienes. ¿A qué vienes? Claro. Y tal como decías tú, es tan importante saber que no sabemos nosotros, y la verdad que no es el tema de poder proyectar cosas que no están escritas ni que nunca sucedieron, pero quizás eso mismo, tal como cuando Dios buscó a Adán, si Adán quizás en ese momento cae de rodillas y acepta su culpa, hubiese sido distinta la cosa, no lo sé en realidad, pero vemos cómo aún Jesús, Dios ofrece, como dices tú, y es muy importante el tema que tocaste a partir de eso, nos ofrece esta opción de
de arrepentirnos delante de Él. De qué cosa más estúpida tratar de escondernos de Dios, más tonta de pensar que podemos burlar a Dios, y qué cosa más increíble que Dios, sabiendo todo, nos ofrezca aún la posibilidad de arrepentirnos. Ahí está su misericordia. Su misericordia extendida ahí. En todo momento. Jesús no guardó silencio, lo saluda, le responde, le pregunta, y entonces nos damos cuenta que los eventos que se van a empezar a suceder a continuación tienen que ver ya con el descontrol humano, pero nunca el descontrol de Dios. Dios sigue teniendo el control. Esa es nuestra impulsividad. Nosotros vemos en Pedro nuestra impulsividad de hacer las cosas a mi manera, de que cuando tenemos un problema, en vez de acudir a Dios, en vez de buscar su palabra, en vez de orar, que es el ejemplo que nos da acá Jesús, tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Veamos cómo podemos arreglarlo nosotros. Y bueno, Jesús le dice, oye, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Tú, si hubieses matado a esta persona, tendrías que morir como corresponde. En segundo lugar, si yo necesito ayuda, si yo quisiera, si yo pidiera, yo tendría, que es algo que Jesús también le dice un poco a Pilato cuando le dice, mi reino no es de este mundo, yo también tendría, imagínate, 72.000 ángeles aquí para defenderme. Y por último, le dice el versículo 54, ¿cómo se cumpliría en la escritura si tú matas aquí a las personas? O sea, no. Esa no es la respuesta. Y el versículo 56, el último, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. O sea, ese es un tema importantísimo. Esto tiene que ocurrir, y como tiene que ocurrir, y como es el plan de Dios, va a ocurrir sí o sí. Y en este caso, Pedro estaba actuando y haciendo las obras de Satanás, increíblemente, pero así es, digamos. Pero Jesús no permite que eso ocurra, digamos. Y siempre, como bien dices tú, Carlito, en el control de todo. Sí. Bueno, estaba escuchándote y a la vez también revisando algunos apuntes, y en realidad cuando dice el Señor el tema de las Escrituras y el cumplimiento de las Escrituras, Él se estaba refiriendo, para que usted lo recuerde, a lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, donde existen, pero innumerables pasajes que nos describen con lujo de detalles estos eventos que están sucediendo ante los ojos de los discípulos. Por ejemplo, tenemos el Salmo 49.1, que nos habla de que Jesús iba a ser traicionado. El Salmo 55, que con quien rompo el pan, se está refiriendo a Judas, ¿no es cierto?, el que le entrega en la cena propiamente tal. En Zacarías 11 es impresionante, que dice que sería traicionado por 30 trozos de plata o monedas de plata. El Salmo 22, el detalle de la crucifixión. Cada una de las palabras que Jesús emitió en la cruz están ahí. Mis manos y mis pies fueron traspasados, dice, exacto. Y eso fue casi un milenio antes de que se iniciara la crucifixión, se inventara la crucifixión. Exactamente, ni siquiera existía la tortura de la crucifixión, ¿no es cierto? Cuando fue escrito Salmo 22, correcto. Exactamente, Isaías 53, que algunos llaman la cámara de tortura de los rabinos, porque a quién le aplicamos ese capítulo 53 de Isaías en relación al Mesías, ¿no es cierto? Habla de Jesús claramente, todo su sufrimiento, su obra, su misión. Jeremías 23, Zacarías 13. Entonces, cuando está diciendo que debe ser así, se está cumpliendo ante los ojos de estos hombres, tanto de los que están entregando a Jesús, al que está entregando a Jesús, los que están arrestando a Jesús, los que están abandonando a Jesús y al pueblo en general. Se está cumpliendo cada uno de las profecías que se escribieron antes acerca de Jesús y de la obra y la misión que Él vendría a cumplir. Y eso hace también que aquellos que le rechazan son aún más culpables por el hecho de que está todo escrito y no tenían ellos forma de escapar, estos doctores de la ley, porque ellos sabían perfectamente incluso dónde nacería. No se olvide que cuando los sabios de Oriente pasan por Jerusalén, ¿no es cierto?, y visitan a este rey Herodes, y después por una visión ellos no vuelven a pasar por Herodes y siguen su camino por otra ruta,
Herodes, enfurecido, manda a llamar a los sabios, a los ancianos, ¿no es cierto? Y estos le dicen claramente, bueno, y la escritura dice en Belén Efrata, entonces ellos saben esto y de ahí se deriva la matanza de los niños, pero es una información certera que estaba ahí, así como ellos sabían, ya se sabía que nacería en Belén, sabían que él vendría, sabían que él sufría, sabían iba a ser un nacimiento virginal. Exactamente. Entonces es una cosa que realmente conmueve desde el punto de vista de lo que significa la dureza del corazón humano no regenerado y la necesidad de que la palabra de Dios sea predicada, porque la única forma en que el ser humano podrá recibir de parte de Dios el arrepentimiento es, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, por medio de escuchar su palabra. Ya habían ocurrido 1500 años que se estaba escribiendo la Biblia. Sí. Imagínense, 1500 años. ¿Cómo se iban a desechar esos 1500 años de profecía? Se tenía que cumplir. Exacto. Sí o sí. Fíjate que en Juan, capítulo 18, versículo 4 en adelante, da un detalle de esta escena bien interesante, porque dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy, que es el nombre de Yahweh. Yahweh. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Ese es el control absoluto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es. Bueno, vamos a ver el versículo, en realidad el 55 también tiene un dejo de tristeza, porque Jesús le habla a la gente también y les dice, ¿no es cierto? No imagino una cara vengativa de Jesús, al contrario, sino que un aspecto de dolor, porque él dice: ¿cuántas veces? Es como cuando yo era por Jerusalén, ¿no es cierto? Aquí dice: me sentaba con ustedes, compartía con ustedes, les enseñaba, claro. Y ahora vienen con palos, con esto, como un ladrón, ¿no es cierto? Pero el versículo 56 dice: más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y acá viene otra cosa terrible. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahí ellos se dan cuenta en que Jesús no va a hacer nada, que Jesús no va a recurrir a un acto sobrenatural para librarse de esto, a que efectivamente no solamente están en inferioridad numérica, sino que no tienen ninguna posibilidad de resistir, ¿no es cierto?, esta turba que viene por ellos y que viene por Jesús, ¿no es cierto? Ya no existe la valentía de Pedro, que quizás, por eso decía yo en el bloque anterior, que quizás Pedro, envalentonado con la idea de que Jesús en algún momento haría algo que sorprendería y que eliminaría esta amenaza, pero no lo hace, sino que al igual que todo el resto, ¿no es cierto? Jesús finalmente se entrega, no opone resistencia, a pesar de que no opone resistencia, igual es amarrado, y eso hace entonces que definitivamente sus discípulos, incluido Pedro, huyeran. Porque escrito está, dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Sí. Bueno, al ver los discípulos que Jesús se entregó por completo, se espantaron de ellos también, que ellos también serían llevados, como dice, ¿no es cierto? Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Bien, llegamos al final del programa de hoy y nos quedamos pensando siempre en las implicancias históricas, pero por sobre todas las cosas en las aplicaciones para nosotros el día de hoy, a conocer que dependemos completamente de Dios y no olvidar su soberanía, ¿no es cierto? Y también de parte nuestra no hacer declaraciones. El Señor siempre lo dice, que tú sí sea sí, tú no sea no
no decir más allá de lo que realmente nosotros podemos hacer o realmente Dios va a hacer en nosotros. Entonces nos queda esta reflexión de saber que somos absolutamente débiles y dependientes de Dios, y que en Cristo somos fuertes. Y es algo que los discípulos en este momento no entendieron. Ellos huyeron todos porque ellos estaban pensando en su fortaleza, en sus capacidades, y no dependiendo de su maestro. Así. Tampoco debemos pensar de que los discípulos que estaban ahí huyeron porque necesariamente su vida iba a estar amenazada. Acuérdense que escrito está, dice que no van a perder ninguno, sí. No va a perder ninguno de sus hijos. Por lo tanto, si los discípulos no hubieran huido, no hubieran sido heridos tampoco. Porque hubiera ocurrido cosas sobrenaturales. O sea, pero el tema es que ellos no permitieron que ocurriera nada sobrenatural. Ellos tomaron, así como Pedro tomó la espada, la macaira, que dice ahí que sí, la espada corta, ¿cierto? Y trató de matar a este siervo de un sacerdote, parece que era. Así también los discípulos no se quedaron al lado de Jesús, sino que ellos huyeron inmediatamente, tomaron también las cosas en sus propias manos y huyeron como pudieron, digamos. Y hicieron todo lo contrario a lo que juraron que nunca iban a hacer. No se iban a espantar, se espantaron completamente. Eso también es muy importante, porque no tomen las cosas. Van a haber momentos difíciles. Prepárese para esos momentos difíciles, y eso ocurre día a día con oración, con estudio, con comunión con los hermanos. Porque cuando vengan esos momentos difíciles, como dice la Escritura, del buen tesoro tenemos que sacar nosotros esa fortaleza a fin de poder resistir como hijos de Dios, y no como gobernados por la carne, ya sea tomando las cosas en nuestras manos, o huyendo de los problemas, o peor aún, entre comillas, abandonando a Dios. ¿Ya? Mucha gente tiene problemas y deja de venir a la iglesia. Entonces, en fin, queremos darle las gracias a Dios por este tiempo, y también a ustedes todo nuestro amor, nuestro cariño. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.